Bien, ya estamos de regreso con este tema, como les comenté, tan importante, del cual lamentablemente no se habla mucho, no se dice mucho, como lo es la trata de personas. Tenemos acá a dos grandes profesionales que nos están dando mucha información muy rica, muy valiosa, pero antes de continuar con ellos, los invito a ver un video que nos trae Daniel, donde precisamente se les pregunta a las personas qué saben ellos acerca de la trata de personas. Vamos a verlo. Más conocida como la esclavitud del siglo XXI. El tema de hoy, la trata de personas. Vamos a preguntar. ¿En qué casos se da la trata de personas? Chicas que normalmente las traen para trabajos domésticos, ¿no? Bueno, y terminan en otras cosas, ¿no? Cuando capturan niños o capturan adolescentes, incluso adultos con promesas de trabajo, con promesas de estudio, mejoras de vida, y terminan siendo maltratados, explotados. También se trafica con personas para de repente ponerlas a delinquir y las explotan también de esa manera. Nos meten al narcotráfico, primero les dan drogas, ¿no? Y luego si quieres más, si no tienes plata, tú tienes que empezar a vender, y desde niños, pues, ¿no? Porque van al colegio. A ellos no les interesa si son niños, viejos o ancianos. ¿Cómo hacemos para parar este flagelo? Bueno, evidentemente colaborar siempre con las autoridades si es que tú te enteras de algún caso así similar. Teniendo una muy buena comunicación con los hijos, otra un buen cuidado, un mayor cuidado, viendo lo que es la internet, ¿no? Los medios de comunicación. En primer lugar, creo que sanciones fuertes y aplicar sistemas de prevención, información, bastante educación y protección en las familias, sobre todo. Denuncias, haciendo denuncias. Y además de eso, canales de televisión como ustedes, donde traten de educar a las personas desde el hogar, traten de hablarles, sensibilizar a las personas. Entonces hago mi pregunta a los especialistas en el estudio. ¿Cómo advertimos esta situación y qué medidas deberíamos tomar? Muchas gracias, Dani. Efectivamente, tomo tus preguntas, ¿no? Ya he escuchado a Daniel y también a las personas que han intervenido y qué bueno escuchar que muchas personas están al tanto de este tema, ¿no? Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? ¿Cómo podemos advertir qué está sucediendo y qué hacer? Sí. Eso da pie también a decir que la trata se aborda, la estrategia que aborda el Estado, la OIM apoya al Estado en abordarlo en tres ejes, ¿no? En la prevención, en la persecución del delito y también en la protección y asistencia a las víctimas. Lo que se ha tratado principalmente es el tema de prevención, cómo uno detecta, ¿no? Primero, en las casas, una de las participantes habló de la familia, ¿no? Cómo uno cuida a sus hijos, si va a la escuela, advertirle de los riesgos. También si uno es adulto, ¿dónde va a trabajar? ¿No? ¿Cuáles son esas condiciones de trabajo que le están ofreciendo? ¿Quiénes son? ¿Qué va detrás de eso? ¿No? Ahora, me llama la atención también en el caso de las personas, de los adultos mayores, ¿no? De los ancianos, que son básicamente para mendigar, ¿no? ¿Cómo los captan? Los casos que nosotros hemos visto, básicamente en el sur del país, en Arequipa, por ejemplo, es básicamente gente altoandina, muy pobre, realmente que mendigos en general, pero que trabajan por su cuenta y que son agrupados bajo la excusa de darles alimentos y los organizan. Es un poco como la época de la Revolución Industrial, más o menos cuando se explotaban a los niños. Ahora hemos, siglos después, regresado a lo mismo. Y son pequeños grupos de captadores de ancianos, de gente indigente que no tiene con qué comer y que bajo el pretexto de darles un plato de sopa y un lugar bajo techo, los van trasladando por la ciudad para que pidan limosna en los semáforos, en las esquinas, y todo lo que recolectan se lo llevan. Ahora, regresando un poco a la pregunta que había hecho el entrevistador, hay un momento que es muy importante. Como habíamos mencionado, siempre hay un traslado. La persona es captada en un lugar y trasladada a otra. Entonces, en ese proceso, tenemos que ver y estar muy alertas, los pasajeros, por ejemplo, de los buses interprovinciales, cuando hay una menor de edad que está siendo trasladado con otra persona. Lamentablemente, los controles en nuestras carreteras son pocos, escasos. Y por lo tanto es muy fácil trasladar a un menor de edad. Inclusive hemos visto casos hasta por vía aérea, que es un poco más difícil, pero también ha habido casos por vía aérea. Pero por vía terrestre y por los ríos, entonces las capitanías de puerto, la policía de carreteras,
la gente que vende, por ejemplo, boletos en los buses, tiene que estar alerta si es que hay menores de edad que están viajando con adultos y indagar realmente si es que este adulto es su pariente cercano o no. Es otra forma también de detectarlo. Y aunque parezca curioso decirlo, hayamos dicho que el perfil típico de la persona explotada bajo trata es una mujer joven y básicamente en situación de explotación sexual. Entonces, definitivamente hay usuarios, no podemos tapar los ojos y negar que existe una gran demanda sexual en el país, o sea, si no, no existiría negocio. Hay negocio porque hay demanda, hay hombres que buscan sexo y que pagan por eso. Yo creo que esto es importante que estos hombres que pagan por sexo también estén alertas, porque si hay una mujer adulta que libremente decide ser trabajadora sexual, es un tema que podemos discutirlo en otro momento. Pero no es lo mismo que una menor de edad que ha sido captada, engañada y que está por la fuerza en esa situación. Creo que ese usuario debe estar también muy alerta de con quién está teniendo este tipo de encuentro o este tipo de transacción. Entonces hay otro aspecto en donde hay otro gran segmento, que poco se habla de él, de la demanda, que también hay que ser muy claros en pedirles a esos usuarios, aunque parezca curioso, también su apoyo. Sí, no, curioso, pero evidentemente también cuestionable en el sentido de que estas personas a veces están, digamos, con niñas o con mujeres que son menores de edad, ¿no? Entonces, apelar un poco a lo que quede de moral. No, y advertirles que es un delito, porque debo decirles con toda franqueza que también hay casos que se han investigado pocos años atrás, y no es uno, son varios, en donde el usuario ha sido procesado. Ha sido procesado porque tener relaciones sexuales con una menor de 18 años en esta ley es violación. Claro. En este país, ¿no? Bajo la ley peruana. ¿Querías decir algo, Gabriela? Sí, quería decir algo también. Es importante que se haya mencionado a los menores y a las personas de esta edad. ¿Por qué? Porque en los colegios también uno podría identificar. ¿Por qué? Porque otro de los factores por los cuales la persona, sobre todo de esta edad, cae en redes de trata, o hasta a veces es propiciada por sus propios padres, en casos extremos, es porque hay quiere salir del lugar de la violencia que está surgiendo con sus padres, en su vecindario, y que sufre, y busca salir, ¿no? Entonces, a veces sus amiguitos están hablando, y compañeros de colegio. A veces también debe ser soledad, ¿no? De repente una desatención por parte de depresión, ¿no? Y quieren salir, quieren buscar otro lugar, o tal vez quieren apoyar a su familia, imaginémonos también, no necesariamente que estén deprimidos o estén objeto de violencia, ¿no? Que también ven a su mamá que trabaja, a su papá que trabaja, y se quedan solos y quieren también ayudar. Entonces, quieren buscar un sitio donde trabajar. Y sucede lo que comúnmente decimos, que se va de Guatemala a Guatepeor. Correcto. Sí. En este caso, Ricardo, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas, ¿no? de personas que son víctimas de trata? En el Centro de Atención Legal y Psicológica que manejamos en Lima y en Iquitos, hemos atendido más de un centenar de casos de víctimas de trata. Y lo que hemos encontrado son chicas con lo que se llama estrés postraumático, con gran dificultad, con mucha ansiedad, con gran dificultad para relacionarse, con una pérdida de confianza y autoestima muy fuerte, con la sensación de una imposibilidad de poder reinsertarse en el medio, con una gran desconfianza hacia los que los rodea, con sueños recurrentes, pesadillas, en fin, una ansiedad difusa, que son los síntomas principales, ¿no? Que se encuentran en una persona sometida a estrés postraumático. Trabajar con una persona que ha sido víctima de trata es muy delicado. Hay que tener, en primer lugar, un gran respeto hacia ella, entenderla, tratar de entender no solamente a ella, sino en la medida posible también a la familia. Muchas veces ha sido consecuencia de intentar dejar a la familia por buscar algún horizonte mejor. Entonces hay que tratar de integrar a la familia. ¿Qué se hace con ellas? O sea, no solamente es un aspecto, hay un aspecto inicial muy pragmático. La persona que es rescatada, la víctima que es rescatada bajo un operativo policial o porque se fuga, o muchas veces porque la propia familia ha ido a buscarla y ha pagado por rescatarla, y esto no es un caso poco frecuente, han sido
hemos ayudado hasta en 4 oportunidades a que eso ocurra, sobre todo en la selva de Madre de Dios. Entonces, rescatada por la familia, pagado por retirar a la chica de esta situación. A veces simplemente quieren huir, o sea, no quieren ni siquiera tener gran contacto. Entonces hay que tener mucha sensibilidad con ellas y darle por lo pronto la orientación básica de soporte, explicarles cuáles son sus derechos, obviamente busca tanto, pero obviamente si no lo desean hacer, sobre todo cuando no hay un operativo policial de por medio, pues tratar también de ser comprensivos con eso, ¿no? Y muchas veces ya quieren tomar distancia, no quieren revivir lo que ha pasado. Entonces un interrogatorio policial o fiscal las pone en esa situación. Y por otra parte también hay que decirlo, las condiciones de seguridad de las víctimas, la capacidad del Estado para protegerlas es todavía muy débil. Y eso lo saben porque cuando... Es posible, perdón, que te interrumpa, que una persona que ya ha salido... ¿Regrese? Ajá. Claro que sí. Claro que sí. ¿Es frecuente? Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿Y por qué se da esto? Porque una cosa que es muy sencilla, o sea, la persona, el traficante, el tratante, sabe dónde vive. Tiene su dirección, su DNI, porque la ha conocido de repente en el lugar, la ha enamorado, la ha seducido. O puede ser familiar. En fin. O puede ser familiar, o quién sabe. O un conocido, un amigo del barrio. O de repente también me imagino que debe haber un trabajo psicológico, ¿no? En el sentido de que las tienen amenazadas, pero ¿no? Ya las conocen, ¿no? Entonces la persona incluso se puede hasta volver dependiente, ¿no? Sí, y también las consecuencias pueden ser hasta gravísimas, como contraer SIDA. Hay gente que tiene síntomas de querer suicidarse, la ansiedad es muy grave. Luego hay personas que también las drogan para que puedan ser explotadas y también terminan con adicción al alcohol y a las drogas, ¿no? Nosotros tenemos un área de asistencia al migrante, nosotros asistimos al Estado y a veces cuando algunos países nos dicen tenemos una víctima de trata, entonces los ayudamos a que ellos retornen a las personas. Y el proceso de retorno también es un proceso delicado, ¿no? Porque la persona a veces no es consciente de todo lo que ha vivido. Es muy importante que si conocemos estos casos, denunciarlos y respetar la confidencialidad. Sí, justo no quiero cerrar este bloque, no quiero terminar, sin que nos den la información valiosísima y finalmente también el fin, ¿no? De esa entrevista es cómo alertar, porque yo creo que la población finalmente ¿no? Somos nosotros los que nos tenemos que poner alertas, ¿no? Y hacer algo como ciudadanos. ¿Qué hacer? Bueno, quien es competente es la policía y el Ministerio Público, ¿no? Todos somos responsables como somos ciudadanos de sujetos y de derechos, ¿no? Entonces, denunciar ante estas autoridades es un tema importante. Hay una línea gratuita, anónima del Ministerio del Interior, que es 0800-232-32. También ante el Ministerio Público existen instituciones donde se puede acudir, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Emergencia Mujer. Algunas ONGs también tienen... ¿Una comisaría? La comisaría, sí. La comisaría en primer lugar debiera ser el sitio donde debe asistir, ¿no? Ahora, lo otro es que una persona que está en trata es una persona que ha desaparecido. Correcto. Entonces los familiares son los primeros que deben sentar la denuncia y exigir que se proceda a hacer una investigación. Sí. Ese es el primer lugar. ¿Dónde está? Queremos que lo encuentre. Queremos que la encuentre. Ese es el punto principal. Comunicarse con él. Y lo otro, por el lado de la víctima, es tratar de hacer llegar siempre el mensaje. Estoy en esta situación, trata de ayudarme. Pero y es muy importante decirlo, ¿no? La situación del delito, como priva de manera física y psicológica a la víctima de libertad y está totalmente dañada psicológicamente por lo que vive, es muy difícil que la víctima denuncie. Es por eso importante el rol social y también el de las autoridades, sobre todo las autoridades, ¿no? De buscar e investigar este. Excelente. Gabriela, Ricardo, me quedaría todo el resto del día y la tarde conversando con ustedes, pero lamentablemente los tiempos en televisión son tan tiranos que ya tenemos que cerrar el bloque aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a los dos por habernos ilustrado sobre este tema, además, de tan buena manera. No, gracias a ustedes. Buenos días. Nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar sobre la mamitis en los niños, por qué se da y qué podemos hacer al respecto. Con esto volvemos.